En medio de la crisis sanitaria por los casos elevados de COVID-19 y un ritmo de vacunación lento, se tomó la decisión de cerrar centros de triajes a nivel nacional, dejando vulnerables a los hondureños. Expertos aseguran que urge adoptar una serie de medidas para dar soluciones. La intensificación de las brigadas médicas serían factibles en este momento, pues el trabajo que las mismas realizan ha dado resultados positivos. Donde encarecidamente les digo, ya llevamos suficiente tiempo en estos. Y es cierto, el gobierno tiene una responsabilidad, las autoridades tienen una responsabilidad, pero también la población. Y aquí el nexo son los medios de comunicación. Y yo vengo a pedirles el apoyo para que sigamos educando, que volvamos a esos días donde a diario nosotros le decíamos a la población que tenemos que cuidarnos, que no bajemos la guardia, porque podemos abrir 10 centros de triaje, los vamos a llenar, estoy seguro. Podemos abrir más hospitales, los vamos a llenar. La cuestión aquí es cambiar de medicina preventiva en vez de medicina curativa, porque ocupamos empezar a prevenir más. Hoy en el diálogo de Hola Honduras, el licenciado Jorge Zelaya conversará con encargados de brigadas COVID a nivel nacional para conocer las necesidades y acciones urgentes que deben realizar las autoridades en el sistema sanitario. Bien, gracias Yesani con esta nota introductoria en relación al tema que vamos a abordar la mañana de hoy. Los últimos reportes acerca de la situación de coronavirus revelan que en los 15 meses de pandemia la curva de contagios nunca bajó. El virus se expandió y las muertes también. El confinamiento ha sido superado. Las vacunas llegan con la mano extendida y las promesas de mejora y reactivación quedan en el discurso. Mientras, la sociedad civil habla de un promedio de 2.000 millones de lempiras de fumados producto de la corrupción en la pandemia. La unidad epidemiológica de SINAGER señala que la situación es grave, con una tendencia a la estabilización de riesgo epidemiológico en cifras inquietantes, con amenazas que eventualmente pueden estar circulando la variante Delta, es decir, la que está haciendo estragos en este momento en la India. Mientras, en triajes y en hospitales se hace lo que se puede, las brigadas contra la COVID-19 continúan su trabajo a nivel nacional para llegar a los sectores más remotos de la nación. Hasta la fecha, las mismas han evaluado alrededor de 947,000 personas en el primer año de operaciones. Las brigadas médicas casa a casa fueron creadas hace un año con el fin primordial de identificar a las personas positivas y asintomáticas de coronavirus y brindarles el tratamiento maíz para la pronta recuperación en sus viviendas sin tener que acudir a centros hospitalarios. Vía Zoom nos acompañan hoy los doctores Gustavo Riedel, que es el coordinador de las brigadas COVID a nivel nacional, y Héctor López, coordinador de brigadas en Intibucá, igual César Arita, coordinador de las brigadas en Tegucigalpa, la capital de nuestro país. Saludamos en este momento entonces al doctor Gustavo Riedel, coordinador nacional de brigadas. ¿Perdón? Bueno, vamos a tratar el mismo problema de ayer, pero vamos a superarlo. Estamos obviamente intentando superar la comunicación con los coordinadores de brigadas médicas, los doctores Gustavo Riedel, César Arita, Héctor López, para poder conversar sobre esta situación que nos mantiene inquietos todavía, a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer, resultan ser insuficientes en el país. Y aquí siempre es oportuno la participación de la población en seguir, como apuntaba el doctor en la nota de Yesani de introductoria, el sentido de responsabilidad que debe de existir de la población como tal. Continuar con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos y también, por supuesto, el estar siempre atento a todas las recomendaciones que se hacen, que a nivel mundial siguen siendo las mismas. El uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado constante de manos. En ese sentido, debe la población de poner también de su parte para evitar esta curva que viene a afectarnos considerablemente, particularmente en el país. Y esto nos lleva sin ninguna duda a generar mayores dificultades, graves problemas, y no se puede
todavía pensar en una normalización de las actividades en el comercio cuando equipos de fútbol, por ejemplo, de la Liga Nacional están pidiendo que se les permita aficionados en los estadios. Es sumamente difícil, por no decir imposible, que una situación de esa naturaleza se dé. Hay gente que está actuando en fiestas cerradas y esto tampoco es aconsejable en este momento. Así que, sumado a lo que podrían hacer las autoridades, también tenemos, insisto, que poner de nuestra parte para que esas situaciones no sigan afectándonos considerablemente en el país. Las brigadas era uno de los aspectos fundamentales que se estaban esperando, en la contención que puede existir en relación a ello. Ahora sí, parece que tenemos al doctor Gustavo Riedel, el coordinador de las brigadas a nivel nacional. Doctor, entendemos que se encuentra en el puerto de Tela en este momento. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, estimado licenciado Jorge. Buenos días a todo el equipo de BTV. Gracias, nos sentimos muy honrados y muy contentos de poder compartir con ustedes el trabajo que realizan las brigadas contra el COVID-19 en diferentes departamentos del país. Me encuentro en el departamento de Atlántida, donde el día de ayer nos hemos reunido con personal de la Secretaría de Salud para evaluar una próxima intervención de las brigadas en diferentes comunidades que necesitan de atención en salud para poder ir cortando la cadena de transmisión de esta enfermedad. Nos acompañan hoy también el doctor Héctor López. Él está coordinando las brigadas contra el COVID-19 en el departamento de Intibucá, y el doctor César Arita, quien está encargado de coordinar las brigadas en el Distrito Central. En efecto, gracias, doctor Riedel, coordinador nacional de las brigadas de COVID, y efectivamente intentamos en este momento con el doctor Héctor López, coordinador de brigada en el departamento de Intibucá. Doctor, buenos días. Muy buenos días, licenciado. ¿Verdad? Comentarle que nos encontramos en una mañana fresca en el departamento de Intibucá, a punto de iniciar actividades con las brigadas médicas. Esta actividad inició el lunes de la semana pasada con el objetivo de poder cortar la cadena de transmisión y también llevar atención a aquellas personas que por X o Y motivo no pueden desplazarse desde sus hogares. Por instrucciones del señor presidente Juan Orlando Hernández, a través de nuestro gerente de brigadas, el doctor Gustavo Riedel, se nos encomendó esta misión, la de intervenir el departamento de Intibucá y comenzar en cada uno de los municipios con una visita casa a casa, la cual consiste en la que un médico visita cada uno de los hogares de la comunidad del pueblo intibucano y de esta manera lleva una atención integral de salud, acompañada de una revisión médica, como si estuviese en cualquier centro asistencial del país. Conforme esto se realiza, el médico determina la posibilidad de realizar los diferentes tipos de pruebas con los que contamos, entre ellos PCR en tiempo real, hisopados por antígeno. De esta manera, brindarle a este paciente que presenta sintomatología sugestiva de la enfermedad un diagnóstico certero para posteriormente iniciar con su tratamiento domiciliario, seguido de días posteriores de un monitoreo a través de llamadas telefónicas, a través de los diferentes gestores de salud del departamento de Intibucá, localizados en cada uno de los municipios, así como también iniciar el manejo de prevención de la enfermedad, que consiste en que cada uno de nuestros médicos brinda pequeñas charlas educativas durante las cuales se les recalca la importancia de aquellas medidas de bioseguridad que nos ayudan a cortar la cadena de transmisión de la enfermedad, tales como ser el uso respectivo de su mascarilla de una forma correcta, así como el lavado de manos y el distanciamiento físico, que es muy importante. También nuestro equipo promociona lo que es la repetición de este mensaje, conectándonos con líderes comunitarios, con patronatos, así como también presidentes de las diferentes juntas de los municipios, alcaldías y gestores de salud, para que este mensaje se replique y de esta manera el cambio educativo en la población del departamento de Intibucá nos ayude a cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Actualmente se ha iniciado la visita en municipios tales como Jesús de Otoro, otros de la región fronteriza como Camasca, San Antonio, Magdalena,
y hemos llegado a comunidades recónditas en las cuales un médico certificado ha podido evaluar a cada uno de nuestros compatriotas y de esta manera ha podido otorgarles su tratamiento domiciliario y realizar el certero diagnóstico. Actualmente hemos visitado alrededor de 3.000 viviendas, en las cuales se han evaluado un total de 5.000 compatriotas, a los cuales, aparte de su tratamiento, su diagnóstico, se les ha realizado un total de 400 pruebas de PCR en tiempo real, así como 300 pruebas de antígenos, con las cuales hemos determinado que existe transmisión del virus a nivel departamental, pero también recalcarle a la población que las brigadas nacen con ese objetivo, con el objetivo de determinar a aquel paciente que por X o Y motivo no acude a un centro asistencial y de esta manera pueda ser tratado de forma domiciliar. Hemos referido pacientes que hemos encontrado en situación delicada de salud mediante enlaces con ambulancias, con diferentes centros asistenciales, y de esta manera pues esperamos que en estos días se vaya viendo la disminución de tasa de ocupación del principal centro asistencial del departamento. Cada uno de los médicos ha tenido una tarea en la cual se han tenido que cruzar valles, montañas, cerros, pero lo han hecho con cada una de las alegrías que los caracterizan. Así también es personal comprometido, altamente calificado, que ha llevado salud a quien más lo necesita en las diferentes regiones del departamento de Intibucá que les he mencionado. Perfecto, gracias. Doctor Héctor López, vamos a ampliar también sobre estos trabajos que están realizando en el interior del país. Saludamos al doctor César Arita, coordinador de brigadas aquí en la capital de la República. Doctor, gracias por estar con nosotros también esta mañana vía Zoom. Muy buenos días, amables televidentes, licenciado. Es un placer estar en tan prestigioso programa. Pues como ustedes sabrán, yo soy uno de los coordinadores de las brigadas que gerencia el doctor Gustavo Riedel aquí en la capital. Hasta este momento ya llevamos más de un año de estar luchando contra esta terrible enfermedad, en lo que ha enlutado a muchas familias hondureñas. Y en estos momentos tan álgidos que estamos de la pandemia, es cuando más se ocupa la participación de lo que son estas brigadas. Como ya se sabrán en otros países, y no es excepción en nuestro país, las brigadas han tenido su efecto positivo en cuanto a la captación de estos pacientes por este tipo de enfermedad. Es muy importante que tengamos en cuenta que el objetivo principal de las brigadas es, primero, captar el paciente para así cortar lo que es el contagio, y dos, evitar que este paciente evolucione a una etapa más compleja de la enfermedad. Y es por ende que ahorita, cuando tenemos este repunte significativo de casos, es cuando más debemos tener la participación de las brigadas y crear conciencia en la población, ahorita, en estos momentos, de que debemos de cuidarnos y enfatizar más en las medidas preventivas y bioseguridad. Perfecto, gracias, doctor César Arita. Nos van a permitir, por favor, una breve pausa. Regresaremos con los doctores. Gustavo Riedel es el coordinador nacional de las brigadas COVID-19. Y han dicho, los doctores también, Héctor López y César Arita, cortar la cadena de transmisión de COVID-19. Y eso es muy importante. Los esfuerzos siempre van a resultar insuficientes por parte de las autoridades si no ponemos también de nuestra parte. Por eso es importante continuar con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos. No podemos olvidarnos de eso. Los medios de comunicación jugamos un papel importante en estar machacando, en estar constantemente diciéndole esto a la población, porque los casos de COVID van en aumento en el país. Entonces, algo debe de hacerse, y parte fundamental, sin ninguna duda, es el cuidado personal, sumado indiscutiblemente a lo que puedan hacer las autoridades. Pero ahí ven ustedes, y por eso lo mostramos de esta manera, sin el ánimo de que se sienta de que queremos, como dicen, inclinarnos a la labor que está haciendo el gobierno. Lo trascendental en todo esto es que como población tenemos que sumarnos y poner incluso un poco más de nuestra parte. Sí, el gobierno falla en algunas circunstancias, pues fallamos muchísimo más nosotros si no nos lavamos las manos constantemente, si no usamos la mascarilla y si no mantenemos el distanciamiento con otras personas. Vamos a la pausa. En radio y en televisión nos quedamos en Facebook
con Néter Valladares en este momento con nuestros invitados la mañana de hoy. Al volver les consultaremos cómo están funcionando las brigadas a nivel nacional a 15 meses de que la pandemia ingresara a nuestro país. Vamos a la pausa breve en este instante y regresamos en un momento con Alejandra Rivera, también que nos quedamos en Facebook. Bueno, continuamos con nuestros invitados. Gracias, Ale. En Facebook volvemos ahora en radio, televisión y siempre en Facebook. En BTV Somos Todos Honduras. Los doctores Gustavo Riedel, César Arita, Héctor López. Doctor Riedel es el coordinador a nivel nacional de las brigadas COVID-19. Doctor, ¿cómo están funcionando las brigadas en este momento y a cuántas, si tiene el dato exacto o cercano, cuántas personas han atendido a nivel nacional, particularmente con esto de las brigadas? Bien, las brigadas nacen un 15 de junio del 2020 por instrucción del señor presidente de la República. El objetivo fundamental, salvaguardar la salud de las personas que revisamos o evaluamos en cada hogar y cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Actualmente, en lo que va de este año, ya un poco más de un año, se han visitado a nivel nacional casi 900,000 hogares de hermanos hondureños, más de 1.100.000 de personas evaluadas. Hemos entregado en el Distrito Central y en algunos departamentos que nos ha tocado visitar 18,000 tratamientos maíz. Son más de 7,000 pruebas rápidas las que hemos realizado en el Distrito Central y pues seguimos siempre con todas las ganas de poderle servir a la población. Es un trabajo bastante complicado o complejo, ya que pues los departamentos que hemos visitado son departamentos bastante grandes. Por ejemplo, el departamento de Intibucá, cuyos municipios, los hogares quedan, cada hogar queda distanciado del otro. Eso significa que el médico tiene que caminar grandes distancias para poder llegar a cubrir la mayoría de las casas de las diferentes comunidades que visita. En el Distrito Central nos ha tocado trabajar en diferentes aldeas, barrios, colonias, muchos de ellos bastante grandes, pero hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder cubrir al 100% del Distrito Central, y esto nos ha permitido pues reducir ese número de personas en algún momento que llega a los diferentes triajes u hospitales. Definitivamente comparto su criterio, estimado licenciado, en cuanto no importa la estrategia que pueda realizar el gobierno si no tenemos el apoyo de la población hondureña. Así que, tal como mencionaba el doctor López, hay que seguir con esas medidas de bioseguridad. Lo único que nos permite y que nos asegura que no vamos a contagiarnos, que eso ni siquiera la vacuna es, utilizar esa mascarilla y seguir ese distanciamiento y lavarnos las manos frecuentemente. Sí. Doctor, es importante, mire, 15 de junio del año pasado a 15 de un año 15 días prácticamente de estar funcionando con esto de la brigada. 900,000 hogares se han visitado, 1.100.000 personas evaluadas y alrededor, porque nos estamos aquí, de 18,000 personas han recibido el tratamiento maíz. Y sumado a ello también le escuchaba decir 7,000 pruebas, han hecho pruebas rápidas. Entonces, sí se ha hecho algo, es decir, que no sea lo suficiente, que no sea lo necesario, que tiene que hacerse más, estamos completamente de acuerdo, pero la población como tal debemos de colaborar. Aquí yo insisto, e igual cuando termine este gobierno y el que venga el próximo año, pues seguir con la misma mecánica y también colaborar la población, porque no se trata del gobierno. Si se fracasa, en este proyecto no es que va a fracasar el gobierno del presidente Hernández, va a fracasar el pueblo en general. Es sin duda alguna, es indiscutible. Por eso es fundamental, doctor Riedel, que como población también nosotros aportemos. Este año, ¿cómo hacen realmente la sectorización del trabajo
de las brigadas. Digo, para hacer la movilización a nivel nacional, ¿cuál es la priorización que hacen y cómo escogen? Es decir, vamos a ir a este departamento esta semana que comienza. ¿Cómo hacen eso, doctor? Bueno, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud nos informa cómo va o cuáles son los nuevos casos o dónde se presentan esos nuevos casos, en qué departamentos, en qué colonias, barrios o aldeas de los diferentes municipios que visitamos, y esto nos permite entonces priorizar qué departamentos se visitan. Seguimos la instrucción también de la Secretaría de Salud, la cual a través de gestiones con la Organización Panamericana de la Salud y otros amigos nos apoya para que los equipos se puedan trasladar a los diferentes municipios. En este caso, la señora ministra Alba Consuelo en este momento ha hecho una gestión importante con la Organización Panamericana de la Salud para que pueda dar fondos para que estos 15 médicos que se encuentran en el departamento de Intibucá puedan realizar la labor que a este momento se les ha indicado, ya que el departamento de Intibucá se ha visto en las últimas semanas epidemiológicas que ha tenido un incremento importante en ese número de casos nuevos positivos de esta enfermedad. Perfecto. Bueno, y ahora le pregunto al doctor Héctor López, que está coordinando estas brigadas ahí en Intibucá, ¿cómo está la aceptación, la receptividad de la población? Porque sí nos hablaba de el apoyo y reuniones que han tenido con las autoridades, pero el pueblo en sí, hablando, es un sector fronterizo, bastante complejo. ¿Cómo está respondiendo al trabajo que están desarrollando ustedes en este departamento? Comentarle, licenciado, ¿verdad?, que desde el día lunes tuvimos esas reuniones y se iniciaron labores. Nuestro primer municipio fue el municipio de Jesús de Otoro, en el cual se tuvo una aceptación. Las brigadas siempre se enlazan con personas activas en la comunidad, para que de esta manera, a través de estas personas, tengamos ese contacto personal con cada uno de los habitantes. Hay que recordar que es un departamento en el cual existe una brecha cultural, y es por eso que cada uno de nosotros como médicos ha iniciado contacto con la población, saber cuáles son sus costumbres, cuáles son sus creencias, y de esta manera tener pláticas amenas durante las revisiones para que la aceptación de ellos haya sido definitivamente favorable. Lo podemos ver en el número de hogares que han abierto la puerta, en el número de tratamientos entregados, en el número de pruebas realizadas y en el número de personas evaluadas. Llevamos más de 5.000 pobladores de diferentes regiones del departamento de Intibucá, zonas fronterizas evaluados. Decirles, ¿verdad?, que nos ha tocado trabajar, nos ha tocado caminar, pero también hemos conocido lo hermoso de nuestra cultura lenca. Comentarles de esas hermosas vistas, ¿verdad?, de San Marcos de la Sierra, de lugares como Bañaderos, en el municipio de San Antonio, fronterizo con la hermana República del Salvador, y decirle que la alegría de doña Juana, al ver que un médico con una bata azul ha caminado esa distancia que ella camina para llegar al centro asistencial, a revisarla a su casa, brindarle un tratamiento, brindarle una prueba, es simplemente, se ve reflejado en la sonrisa de todos aquellos compatriotas de este departamento y en el gracias, en que se nos ha ofrecido, ¿verdad?, en muchas veces hasta alimentación. Les hemos recordado la importancia de por qué a veces los médicos no podemos tomar la misma, ya que debemos cuidar ese tema de la bioseguridad. Y créanme, las brigadas han sido muy bien recibidas en este departamento. Tengo fe en que se van a reflejar en los índices de cadena de transmisión cortados de los diferentes municipios que hemos visitado, y decirles que la aceptación ha sido muy buena. Tenemos de cada 10 viviendas, pues 9 han abierto, y créanme que la otra que no es porque se encontraban trabajando en la agricultura y la ganadería a lugares muy distantes, pero igual se les ha dejado la indicación de cómo cuidarse y prevenir la enfermedad. Bueno, estamos hablando casi, doctor López, de un 100% en cuanto a la aceptación de la gente. Si de 10, 9 abren y 1 es porque están trabajando, o sea, no están ahí. Yo creo que esto es importante, contrario a lo que venía sucediendo en el comienzo de la pandemia. Es fundamental el apoyo de la gente, el que reciban
a los empleados, en este caso de la salud, que están con esto de las brigadas en todo el país. Le pregunto al doctor Arita en este instante, aquí en Tegucigalpa y Comayagüela, ¿cuáles son los barrios que más han atacado en los últimos días por contagios de COVID o porque tiene algún otro tipo de enfermedades y que ustedes han estado ahí con las indicaciones del doctor Riedel? Bueno, muy buenos días, licenciado. Como usted se estaba refiriendo ahorita, que de qué manera se intervienen, en este caso, cómo se llaman los barrios y colonias. Como ustedes sabrán, Tegucigalpa ha sido uno de los epicentros en cuanto al número de contagios por esta enfermedad. Entonces aquí se trabaja conjuntamente, como mencionaba el doctor Riedel, con el Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Entonces se escogen los barrios, colonias y aldeas que tengan un número que haya un aumento en cuanto a los casos por COVID que sea mayor que en otras colonias. Entonces se empiezan a intervenir estos barrios y aldeas para tratar de, de cortar lo que es esta cadena de transmisión y así, muy importante, evitar que estas personas evolucionen a una etapa más compleja. ¿Por qué? Esto es el objetivo principal de las brigadas, porque si entre más se intervengan las brigadas en estas comunidades donde hay un aumento significativo de casos, menor número de personas van a desarrollar los síntomas y van a visitar los centros de triaje y los principales centros hospitalarios. Hasta la fecha, las brigadas que gerencia el doctor Gustavo Riedel han intervenido en la capital más de 250.000 viviendas, dando atención a más de 400.000 personas, dando tratamiento maíz a 4.500 y realizando un total de 6.000 pruebas. Esto es muy importante porque día a día van aumentando los casos y también con este devenir del aumento de los casos hay colonias que tienen repuntes, que por ejemplo unas eran primeras, otras en otros casos eran segundas en cuanto al número de casos. Pero lo más importante es que la brigada venga y intervenga en este sitio para así ralentizar el número de contagios o cortar o evitar que la enfermedad evolucione. Pero de esta manera, como mencionaba el doctor Riedel, se está haciendo un trabajo muy importante, una labor titánica por parte de todos nuestros colegas que van casa por casa. Pero también tenemos la población en general poner nuestro granito de arena. Tenemos que tener esa conciencia de que aunque nos estemos vacunando ahorita en este momento, que es algo muy positivo, nos podemos contaminar. Y aún más todavía, la vacuna no impide que nos contagiemos, la vacuna no impide que transmitamos la enfermedad. Entonces, ¿qué hemos estado experimentando en estos momentos? Que las personas se han relajado con el momento porque se han estado vacunando. Entonces, bajan las medidas preventivas de bioseguridad y sigue el número de contagios. Pero muy importante lo que están haciendo nuestros colegas, los que están haciendo a diario en estas brigadas, porque ellos son los que van casa a casa enfrentándose a esta enfermedad, captando a los pacientes y así cuando tenemos un paciente que tenga una sintomatología, se le da su tratamiento y se evita que vaya a los principales centros hospitalarios. Perfecto, gracias. Doctor César Arita, nos van a permitir, por favor, en este momento una última pausa en radio y en televisión. Nos vamos a quedar en Facebook, siempre con Alejandra en este instante. Y insistir, no nos cansaremos, la participación ciudadana es sumamente importante. Estos jóvenes profesionales de la medicina que están al frente de las brigadas COVID con el doctor Gustavo Riedel, el doctor Arita acá en Tegucigalpa, el doctor López coordinando en este momento en el departamento de Intibucá. Nuestro mensaje es reiterativo a toda la población que nos está viendo y escuchando en este instante, a que sigamos siempre las medidas de bioseguridad y que facilitemos la labor de esta gente que hace un trabajo realmente titánico. Es sorprendente, por eso nos choca un poco cuando escuchamos que tienen a veces 2 meses, 3 meses y no les han cancelado sus salarios a estos médicos que trabajan en los centros de triaje o en estas brigadas, que sin duda alguna hacen una gran labor. Vamos a la pausa, regresamos con Ethel Valladares en este instante, siempre en Facebook, la pausa es en radio y televisión y volveremos con nuestros invitados. Las brigadas médicas en todo el país es nuestro tema la mañana de hoy con el coordinador a nivel nacional, el doctor Gustavo Riedel.
y los también profesionales de la medicina, César Arita y Héctor López. Hay una consulta, doctor, que ha pasado, se cerró la semana anterior, nos apuntaba aquí Etel, el sector de Nueva Armenia. Correcto. Se logró atacar esta zona porque el alcalde había tomado esa decisión. Hay algunas cosas que los alcaldes en forma local pueden tomar decisiones. ¿Qué se hizo luego en este sector y todo lo que es la parte ahí de Nueva Armenia, el casco central, las aldeas y sus caseríos? Bien, cuando hay comunidades o diferentes municipios que necesitan del apoyo de las brigadas contra el COVID, los alcaldes se comunican con nosotros y nosotros programamos las visitas a las comunidades donde ellos creen que es necesario que puedan ser intervenidas y que se haga una búsqueda exhaustiva de casos positivos. Ya lo hemos hecho en diferentes municipios de Francisco Morazán, como Santa Lucía, Valle de Ángeles, entre otros municipios donde los alcaldes se han comunicado con nosotros y nos han pedido este apoyo de la brigada. La brigada contra el COVID lleva las pruebas rápidas o lleva pruebas de hisopado por antígeno también, lleva sus equipos, lleva tratamiento maíz y se hace esta búsqueda exhaustiva de casos. Respondiendo también un poco la pregunta de cuáles han sido las colonias en el Distrito Central que más han presentado casos en las últimas semanas, se ha mantenido durante toda la pandemia la colonia Kennedy, y esto se debe a que tiene una gran masa poblacional, pero también porque existen muchos negocios en esta colonia donde no se respetan esas medidas de bioseguridad y no se respeta el distanciamiento. Vemos mucha gente que, a pesar de las 7 u 8 veces que hemos hecho visitas a este lugar, siguen sin utilizar su mascarilla o no la utilizan adecuadamente. Y este comportamiento se repite en muchas colonias de la capital y de otros. Por ejemplo, en Intibucá, donde estuve hace unos días, visitaba junto al doctor López y al equipo varias comunidades y mirábamos que lo característico es que nadie utiliza mascarilla. Nadie utiliza mascarilla y esto conlleva a que la propagación del virus en este departamento sea más rápido. Entonces vemos que el factor común en los diferentes lugares o comunidades que visitamos, municipios, es que la gente no respeta o no utiliza estas medidas de bioseguridad. Y como lo mencionaba el doctor López, la idiosincrasia de cada municipio es diferente y por eso hay que encontrar la manera de concientizar a la población en su hogar y decirle cuáles son los riesgos de que pueden sufrir en caso de contagiarse de COVID-19 y cuáles son esas medidas para poderlo prevenir. Es un trabajo. Bueno, se nos ha caído la señal con el doctor Riedel. Estamos desde el puerto de Tela. Veremos, ¿está recuperada? Bien, vamos a ver si recuperamos en los próximos minutos la señal con el doctor Riedel. Entre tanto, doctor López, lo que apuntaba el doctor Riedel en este momento, el uso de la mascarilla, y yo le estaba escuchando también a usted. Tengo la sensación que no solo ocurre en este departamento de Intibucá, sino que en varios del interior del país. ¿Qué sugerencias a manera de recomendación puede hacerse? Indiscutiblemente que aquí también tiene que colaborar la población. Pero bueno, a nivel de gobierno, ¿qué se puede hacer en estos departamentos en donde la gente no utiliza la mascarilla? Comentarle, licenciado, que aparte, el objetivo de las brigadas, aparte de la visita médica, de la revisión, del diagnóstico y del tratamiento del paciente, es la parte educativa, la parte preventiva. Esa en la que el médico en cada visita domiciliar le recalca al paciente y a sus familiares la importancia de una mascarilla y es su uso correcto. No basta solo con portar la mascarilla, sino utilizarla de una manera adecuada, así como también la importancia de ese lavado simple de manos y el distanciamiento físico. Se les explica en los términos más sencillos posibles qué es el virus, cómo se transmite un virus respiratorio y cómo nosotros podemos cortar esa cadena de transmisión. Se trata de que el familiar, el jefe de familia, se empodere y de esta manera todos los allegados a él sean parte de este cambio de conducta, ¿verdad?
El doctor Riedel recalcaba la importancia del uso de la mascarilla. Fueron situaciones que nos encontramos en cada uno de los municipios que hemos visitado y en cada uno de estos también se les recalcó. El médico llega, evalúa, diagnostica al paciente, pero también le brinda charlas y conocimientos necesarios para que exista un cambio de actitud de la población, para que de esta manera, juntos así podamos cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad. Hay que ver esto de una manera multifactorial, en base a medicamentos, en base a exámenes y en base a medidas preventivas. Perfecto, bueno, eso es importante y por eso insistimos, doctor López, la participación de la población es fundamental en todo esto. ¿Tenemos la comunicación? Bueno, lo hemos recuperado con el doctor Riedel, estamos llegando ya a la parte final, tenemos 7 minutos todavía de programa. Doctor, ahorita aquí en Tegucigalpa, ¿están enfocados en este momento en qué zonas? ¿Cuál es el trabajo a nivel que se hace de brigadas médicas? Y si hay alguna relación también con el trabajo de los centros de triaje que se están haciendo. Bueno, licenciado, como usted menciona, las colonias que ahorita están interviniendo, las colonias que tienen mayor número de contagios, como lo mencionaba el doctor Gustavo Riedel, colonias que tenemos de la capital, se intervienen tanto como Mayagüela como Tegucigalpa, colonias como la Kennedy, como el Hato, que tienen un mayor número de población, también un mayor número de centros comerciales, mayor número de personas trabajando en un comercio, son las que reportan un número significativo de contagios y son las que se están interviniendo. También aldeas, lo que son alrededor de la ciudad capital, también se interviene. En cuanto a los triajes, es muy importante, es un trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque la brigada médica se encarga de captar, de buscar a este paciente casa a casa. Y de acuerdo a la sintomatología, determinamos si es un paciente que tiene unos signos y síntomas que no oriente, que tiene la enfermedad, se le hace su examen y se le da tratamiento. Y también, si este paciente, de acuerdo a los signos y síntomas, se deriva a un triaje. De esto dependerá de la labor que haga el médico, de la buena anamnesis, de la buena, pericia clínica que tenga él. Claro, nosotros contamos, como le digo, nos sentimos honrados de contar con colegas con una capacidad profesional probada y aparte con una valentía, porque estar ya ahorita, a un año, como usted menciona, 15 días, estar enfrentando con esta enfermedad todos los días casa a casa, es muy importante. Entonces, se trabaja conjuntamente, tanto como las brigadas como los triajes. Y estos momentos es cuando más se debe redoblar la intervención de las brigadas. Y en mi opinión personal, deberían de continuar lo que es este año y estar perennemente. Porque la brigada no solo aparte en este momento tan imperativo que es de captar todos estos pacientes con esta patología, también vemos otras patologías que conllevan cuando hacemos la visita, ¿va? Y también vemos patologías como el diabetes y la hipertensión que cuando tienen esta enfermedad tienden a exacerbarse debido a la peculiaridad de ella misma. Entonces, es muy importante también en estos momentos que la población, como lo mencionaba el doctor López, tenga conciencia. Y ahí donde intervienen dos factores importantes. Ustedes como medio de comunicación y nosotros como médicos, de transmitir esa información, que tengamos conciencia que la principal arma y vacuna que vamos a tener para esta enfermedad van a ser las medidas preventivas y de bioseguridad. El lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social van a ser claves en el desarrollo de esta pandemia. Sí, y para cortar esta cadena de transmisión de la cual ustedes nos han hablado. Bueno, doctores, yo les agradezco muchísimo. Nosotros acá en BTV estamos siempre al 100% para apoyar este tipo de actividades que desarrollan y decirles que por favor no bajen el ánimo en cuanto al trabajo se refiere. Continuar con ese ímpetu, con ese deseo de colaborar y de ayudar a la población. Y también el llamado a toda la gente en el territorio nacional que tomar conciencia de que no solo se trata de que las autoridades, de que la gente que anda en el interior del país, que andan aquí en Tegucigalpa, en Comayagüela, en los barrios, colonias, en las aldeas haciendo este trabajo, sino que también cuidarnos y poner de nuestra parte, facilitarles, si cabe la palabra de una u otra manera, la labor a ustedes, pero también nosotros cuidarnos, lavarnos las manos constantemente, seguir con el uso de la mascarilla y el distanciamiento, que eso es importante. COVID-19 es una realidad todavía en el país y en el mundo, Entonces no debemos
de confiarnos definitivamente. Y quienes ya lo hemos padecido, sabemos lo difícil y lo duro que verdaderamente esto es. Doctor Gustavo Riedel, como coordinador nacional de estas brigadas de COVID-19, sus palabras, por favor, finales, agradeciéndole. Sabemos, está en el puerto de Tela, siendo recorrido a nivel nacional, pero nos ha atendido también esta mañana. Así que, por favor, le escuchamos. Bueno, siempre agradecer la función y la misión importante que tienen los medios de comunicación y que han tenido durante toda esta pandemia. También han sido personal de primera línea que nos ha acompañado para poder informar cuáles son esas medidas importantes de bioseguridad que debe seguir la población. Al pueblo hondureño, darle las gracias por esa oportunidad que nos dan de poder llegar a sus hogares, por esa confianza que nos han dado de poderle permitir al equipo médico que les evalúe en sus hogares con la intención de salvaguardar su salud. Decirle a la población que solo juntos podemos prevenir el coronavirus, que ese uso de la mascarilla, aunque suene todo el tiempo y se repita el comentario, hay que seguirla utilizando y hay que utilizarla adecuadamente. Ese distanciamiento social hay que mantenerlo y ese lavado frecuente de manos con agua y jabón debe de darse todo el tiempo. Solo de esta manera, trabajando en equipo, gobierno, con pueblo hondureño, vamos a poder disminuir ese número de casos que en las últimas semanas ha aumentado. Agradecerle también a todos los profesionales de salud y a los diferentes gremios que se han sumado para atacar o para luchar esta batalla contra esta enfermedad. Decirles que las brigadas contra el COVID van a seguir trabajando mientras sea necesario. Vamos a tratar de trabajar en equipo con ustedes para poder disminuir este número de casos e ir cortando esa cadena de transmisión de la enfermedad. Doctor Riedel, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado licenciado, por todo su apoyo. Gracias. El doctor Gustavo Riedel nos ha acompañado, e igual, doctor Héctor López, desde Intibucá. Por favor, con sus mensajes, consideraciones finales en esta conversación. Decirle a la población del departamento de Intibucá que de parte de las brigadas COVID vamos a estar aquí, vamos a brindarles una atención de calidad y vamos a enseñar a cómo cuidarse de esa enfermedad. Enviarles pues a ustedes en estudio y a todo el país un fresco saludo desde una de las regiones más frescas del país. Decirles de que nuestra cultura lenca, todas esas brechas pueden superarse y que nuestros hermanos necesitan de esa atención médica integral, así como de ese conocimiento necesario impartido por medios de comunicación, alcaldes, jefes de patronato, de cómo cuidarse de esta enfermedad. Entender el virus, qué es el virus, cómo se transmite, y la atención casa a casa que brindan las brigadas nos va a llevar a salir de esta difícil tarea. Y más que decirles, vuelvo a repetirles un fresco saludo desde estas hermosas sierras del departamento de Intibucá. Bien, gracias, doctor López. Igual que como lo dijimos al doctor Riedel, felicitaciones por el trabajo que desarrollan. Doctor César Arita, coordinador aquí en la zona central, Tegucigalpa, de estas brigadas médicas, sus palabras finales. Bueno, un saludo a toda la población en general, reiterarles y decirles que no están solos, que juntos y de la mano de Dios vamos a salir adelante y que por favor nos ayuden a ayudarlos. ¿Y de qué manera? Resolvemos las medidas preventivas y de seguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social va a ser nuestra principal arma y vacuna para combatir esta enfermedad. Doctor, gracias. Gracias, doctor Arita. Felicitaciones. Joven profesional de la medicina, igual el coordinador de las brigadas médicas a nivel nacional, doctor Gustavo Riedel, el doctor Héctor López, que está en Intibucá en este momento. Yo creo que es fundamental decirle a la población que colaboremos y que aportemos de nuestra parte también para facilitar la labor de esta gente que se anda utilizando un lenguaje muy popular, penqueando, anda trabajando fuertemente, duramente. Yo creo que tenemos que ser solidarios también, en este caso, con la labor que desarrollan y cuidarnos muchísimo. Distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado constante de manos. De nuevo, al doctor Gustavo Riedel, que hace una labor realmente extraordinaria con todo ese gran equipo hoy que nos han acompañado, los médicos César Arita y Héctor López también. Les felicitamos y les agradecemos. Las variantes de la COVID-19 son el otro problema que angustia
a los estudiosos de la ciencia médica y a los propios galenos al coincidir que difícilmente habrá un aplacamiento de la curva si la población sigue relajada y si las vacunas para inmunizarnos no están disponibles a tiempo y no se puede inocular al mayor número de personas para poder generar una barrera de contención eficiente ante la COVID-19. Desde que apareció el primer caso de coronavirus hace unos 475 días aproximadamente, el número de contagios no ha bajado en ningún momento. La llamada meseta o la curva de aplacamiento empezó a distanciarse del discurso oficial y de los médicos que atienden y conviven a diario con esta emergencia. El virus, lejos de contenerse, se expandió por todo el territorio nacional y con él también las tasas de letalidad. El comportamiento de los casos y decesos diarios permanece sin cambios y con tendencia al alza. La ansiada meseta está para poder aspirar a una curva de aplacamiento y luego a la baja. No se vislumbra en el escenario hondureño que una situación de esas pueda ocurrir, si no es con la participación no solo de las autoridades, sino que de la ciudadanía, quien debe de seguir con las medidas de bioseguridad para evitar contagiarse y contagiar a las personas que le rodean. Alejandra Rivera, Etel Valladares, Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, a todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.